Esto pasó hace un par de meses. Yo estaba en mis 35 y solía darme vueltas por distintos lugares buscando historias curiosas para contar. Recuerdo que octubre siempre está lleno de leyendas urbanas. Decidí investigar el cementerio de San Jerónimo, un lugar antiguo y algo alejado de la ciudad. Tenía un aire sombrío, con mausoleos desgastados y senderos cubiertos de hojas secas. Al llegar, sentí una especie de inquietud que no podía ignorar. Me puse a caminar por los caminos y saqué mi cámara para tomar algunas fotos. Todo estaba muy tranquilo, tal vez demasiado tranquilo. Miré hacia una de las tumbas y vi una figura borrosa. En ese instante pensé que era un juego de luces, pero mi estómago se encogió. Esa fue la primera vez que me sentí realmente incómodo allí. Aunque no estaba seguro de qué había visto, me impulsó a volver. Regresé al cementerio varias veces en las semanas siguientes. Cada vez que lo hacía, algo extraño sucedía. Primero, escuché lo que parecían susurros, como si me llamaran. Intenté convencerme de que solo era el viento, pero no podía. Esa sensación de estar siendo observado creció en mí. En una de mis visitas sentí un frío helado que me recorrió la espalda. Aunque era un día soleado, sabía que algo no estaba bien. El cuarto viaje fue el más desconcertante. Caminé entre las lápidas y un escalofrío recorría mi cuerpo. De repente vi sombras moviéndose. No eran personas, sino sombras oscuras que parecían deslizarse entre las tumbas. Mi corazón latía más rápido. Traté de acercarme, pero se escabullían cada vez que lo hacía. Los murmullos volvían y yo me preguntaba si estaba perdiendo la razón. No sabía si las sombras intentaban comunicarse conmigo o si era solo mi mente jugando conmigo. Sin embargo, esos encuentros me dejaron en un estado de ansiedad constante. La línea entre la realidad y mi propia locura empezó a difuminarse. La sensación de estar al borde de lo desconocido me aterraba. El último día decidí enfrentar mis miedos. Me senté en una tumba y esperé. Mi respiración era rápida y mi estómago estaba revuelto. Miré a mi alrededor preguntándome qué podía suceder. Esperé. Una sombra parecía acercarse a mí. Mi corazón latía tan fuerte que creí que podía escucharlo. En ese momento sentí algo tocarme la pierna. Me volví, pero no había nadie. Entonces escuché una voz, clara como el agua, que me preguntó: ¿por qué estás aquí? Al darme la vuelta no vi a nadie. Solo quedaba el silencio del cementerio, mientras yo me quedaba sin respuesta. Fue una experiencia que no he podido olvidar. Nunca supe qué sucedió realmente, pero no he vuelto a pisar ese cementerio. A veces creo que lo mejor es dejar ciertos misterios sin resolver. Capítulo 1. El eco de las sombras. Han pasado algunos días desde mi última visita al cementerio de San Jerónimo. La inquietud seguía zumbando en mi mente. No podía dejar de pensar en la voz que me habló. Era extraño sentir temor hacia un lugar que había comenzado como una simple búsqueda de historias. La curiosidad me comía vivo, así que, armándome de valor, decidí que era momento de regresar. El camino hacia el cementerio parecía más largo de lo habitual. Cada paso resonaba en mi mente como un constante recordatorio de lo que había vivido. Cuando finalmente llegué, el aire era denso. La luz del sol se filtraba de manera tenue, como si incluso el día dudara de mi presencia allí. Comencé a caminar por los senderos conocidos. Todo se veía igual, las mismas tumbas, los mismos mausoleos. Sin embargo, esa familiaridad me trajo un nuevo malestar. El silencio que solía ser reconfortante ahora parecía pesado, casi opresivo. Entonces escuché un leve susurro, tan bajo que pensé que podría ser mi imaginación. Pero allí estaba de nuevo, suave y llamativo. ¿Estás ahí?, pregunté, más para mí que para cualquier otra cosa. La respuesta fue un silencio inquietante. Intenté sacudir la sensación de incomodidad y decidí explorar una región del cementerio que nunca había visitado.
Al avanzar, vi que algunas lápidas estaban adornadas con flores marchitas. Se notaba que no recibían mucho cuidado, lo cual me pareció extraño. Mi atención se centró en una lápida en particular. Su tallado era inusual, casi como si un rostro estuviera esculpido en la piedra. Me acerqué, sintiendo una oleada de frío que me hizo estremecer. Cuando me agaché para inspeccionar la piedra, una sombra cruzó rápidamente por mi costado. Mi instinto fue girar la cabeza apenas para ver nada más que el movimiento sutil de las hojas. La inquietud se adueñó de mi cuerpo. Decidí alejarme de la lápida sintiendo que el lugar me estaba absorbiendo. A medida que retrocedía, el susurro se volvió más claro. Esta vez podía distinguir palabras, aunque seguían siendo indistinguibles. Era como si un coro de voces susurraba entre los mausoleos. El eco de la sombra se sentía más fuerte, envolviendo mi mente en confusión. ¿Debería seguir adelante o volver a casa? No quería estar allí, pero una mezcla de miedo y curiosidad me mantenía en su lugar. Sentí un golpe de adrenalina. Mientras decidí, volví a escuchar la voz. «No te vayas», resonó de nuevo, y esta vez parecía más urgente. No pude resistir. Comencé a caminar en dirección al sonido. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí anhelaba respuestas. La voz me guiaba, cada paso atrayéndome más cerca de algo desconocido. Rápidamente me encontré frente a un antiguo mausoleo, cubierto de enredaderas y sombras. Antes de que pudiera pensar, empujé la puerta de piedra. Con un chirrido que resonó en el silencio, la entrada se abrió ante mí. La oscuridad del interior parecía parpadear como si estuviera viva. Mi corazón latía con fuerza, mientras la curiosidad superaba mis temores. Sin embargo, una sombra profunda se deslizó detrás de mí. La puerta se cerró de golpe. Quedé atrapado dentro, rodeado de aquel silencio. Sentí que la temperatura descendía. «¿Por qué estás aquí?». La voz resonó de nuevo, esta vez mucho más intensa. Ahora tenía que enfrentar lo que había buscado. Capítulo 2. La pregunta que no quería hacer. El aire dentro del mausoleo era pesado. Me di cuenta de que la voz no era solo un eco distante, era palpable, como si estuviera justo frente a mí. Mis sentidos estaban alerta. La oscuridad me envolvía y sentí que algo o alguien me observaba. «¿Por qué estás aquí?», la voz insistió, ahora llena de un tono desafiante. Yo no sabía qué responder. El miedo me paralizaba. Miré a mi alrededor, pero no había nada más que sombras. Un sudor frío se deslizaba por mi espalda. Entonces, una pequeña luz apareció en la esquina del mausoleo, titilando como un faro en la oscuridad. Me acerqué, sintiendo que mis pasos resonaban en el silencio como tambores de guerra. La luz me llevó hasta una antigua mesa de piedra. Sobre ella había un libro, sus páginas amarillentas y desgastadas, abierto en un pasaje que me pareció familiar. «Historias de los caídos», decía el título. Pero no era eso lo que me hizo detenerme. Un nombre resaltaba en un margen, un nombre que había olvidado hasta ese momento. Julia. La mención de su nombre me golpeó como un balde de agua fría. Había sido una amiga en mis primeros días en la ciudad, una persona que había perdido de forma trágica. La recordaba con claridad, pero no sabía que su historia estaba entrelazada con este lugar. «¿Julia?», murmuré, sintiendo cómo mi voz temblaba. «No es solo un recuerdo», dijo la voz, ahora más clara. «Ella está aquí, atrapada, y tú has venido a buscarla». Me giré rápidamente, pero la oscuridad solo se burlaba de mí. «¿Cómo? ¿Por qué no la abandonan en paz?», pregunté, mi voz casi un susurro.
Sabía que allí había algo más que un eco. Esa voz, ese poder, provenía de un lugar siniestro. Intenté encontrar una salida, pero las paredes del mausoleo parecían cerrarse a mi alrededor. Como si respondiera a mi angustia, la luz sobre la mesa parpadeó nuevamente, intensificándose. En la página abierta, imágenes comenzaron a surgir. Escenas de Julia, riendo en un parque, caminando junto a mí. La recordaba feliz, llena de vida. ¿Qué había sucedido para que su esencia quedara aquí, atrapada entre las sombras? «Sabías que no era solo una historia», continuó la voz. «Resulta que las historias tienen un precio, y debes decidir cuál es el tuyo». Con cada palabra, el ambiente se tornaba más denso. La sensación de ser observado se intensificó. El eco de su advertencia me desconcertó. La idea de ser parte de esa historia, de actuar como un nexo entre dos mundos, me llenó de terror. «No puedo hacer esto», balbuceé. «Entonces, ¿vas a dejarla aquí, sola? ¿Vas a dejar que su voz se apague?» La voz resonó, retumbando en las piedras muertas. Mi mente giraba. Lo que había comenzado como una búsqueda de historias se había convertido en algo más complicado, más personal. De repente, las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia. Las paredes parecían hablar, recordando las historias de aquellos que estaban atrapados en el olvido. Entonces, una mano etérea emergió de la penumbra. Un susurro atrajo mi atención y me hizo temblar. «Ayúdame». No podía ignorarlo. La pregunta que latía en mi interior era simple. ¿Qué debía hacer para liberar a Julia de esta prisión? Me incliné sobre el libro, buscando respuestas. Entonces todo se oscureció. El mausoleo se estremeció, como si hubiera comenzado a desmoronarse. Una sensación de urgencia me llenó. Tenía que salir de allí, pero la voz me mantenía cautivo. Y con cada momento, la línea entre el pasado y el presente se desdibujaba. ¿Estaba realmente dispuesto a enfrentar lo que se me ofrecía? La respuesta que daba forma a mi destino estaba por venir, y una parte de mí supo que nunca sería la misma. Capítulo 3. El eco de la decisión. Cuando todo se oscureció, sentí que el mundo temblaba a mi alrededor. La voz se convirtió en un murmullo abrumador. Me aferré a la mesa, buscando mantenerme anclado en la realidad. «¡No!», grité, tratando de contener la creciente desesperación. «No puede terminar así». De repente, la oscuridad se disipó, y encontré algo que no esperaba. Era una imagen de un lugar, un claro en el bosque donde solía ir con Julia. La luz se proyectaba desde el libro, iluminando aquel rincón específico. El aire pareció cargar de esperanza. «Si es un recuerdo, ¿significa que puedo encontrarla?», pensé. Así que, en un impulso, extendí la mano hacia la luz. La sensación de ser observado cesó por un momento. Susurrando su nombre, me dejé llevar por la imagen. Todo giró a mi alrededor, y en un instante me encontré en ese claro. El aire fresco y el sonido de las hojas crujientes me rodeaban. Pero algo estuvo mal. Este lugar, aunque hermoso, estaba impregnado de tristeza. «Julia», llamé, sintiendo cómo el eco regresaba en un lamento. No veía su rostro, pero su voz resonaba en mi mente. «Tienes que ayudarme», decía, con un tono que aún retumbaba, como un eco de lo que acababa de experimentar. «¿Pero cómo?», pregunté en voz baja, mi corazón latiendo con fuerza. Pensar que esto era posible me aterraba, pero sabía que no podía dejarla atrás. «Dime lo que quieres que haga». De repente, una figura etérea apareció frente a mí.
Sus contornos eran vagos, pero podía sentir su esencia. Era Julia, pero no era la misma de antes. Su mirada era profunda y trágica. Estás aquí porque el tiempo no ha terminado. Debes completar la historia. ¿Qué historia?, inquirí. ¿Cuál es mi papel en esto? Hay un objeto antiguo que mantiene nuestra conexión, explicó. Si lo encuentras, podrás liberarme y romper el ciclo, pero el tiempo se agota. En el mausoleo, en el capítulo que encontraste, te di el primer indicio. Regresa y reúnete con lo que se reclamó. La angustia volvía a apoderarse de mí. El mausoleo, el eco familiar, todas las palabras que había escuchado antes. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, y el bosque se desdibujó en la oscuridad. «¡No me dejes así!», grité. «¡Necesito más tiempo!». Las sombras del claro volvieron a cerrarse, y antes de perder la conexión, escuché su voz. «La clave está en el corazón del mausoleo. Confía en ti mismo, y recuerda, las historias siempre quieren ser contadas». De pronto, todo se apagó de nuevo. Abrí los ojos de golpe, volviendo al mausoleo que todavía vibraba con energía. El libro estaba ahora cerrado, pero su presencia era intensa. Las palabras de Julia retumbaban en mi mente. Debía hacer una elección. Podía marcharme, olvidarlo todo y continuar mi vida, o podía enfrentar la oscuridad y buscar la forma de liberar su alma. La incertidumbre me aprisionaba y el miedo a lo desconocido me hizo dudar. Entonces vi que el mausoleo no estaba en silencio. Sentí un susurro en el aire. Era un llamado, un eco que exigía acción. Tenía que encontrar ese objeto antes de que fuera demasiado tarde. Julia estaba contando conmigo. Atrapado en esa decisión, cerré los ojos un momento, respirando hondo. Cuando los volví a abrir, la realidad había cambiado. Ya no estaba solo en esta lucha. Escuché algo romper el silencio. Una risa lejana resonaba, una risa que conocía muy bien. Sin pensarlo más, dejé el mausoleo. Había cosas que descubrir y una historia que contar. Pero el eco de mi decisión resonaba en mi mente, recordándome que podría cambiar todo lo que conocía. La aventura apenas comenzaba. Capítulo 4. Los llamados del pasado. Salí del mausoleo sintiendo el aire helado golpearme la cara. La risa que había escuchado aún resonaba en mis oídos, familiar y escalofriante. Sabía que era el momento de actuar. Las sombras del bosque parecían moverse a mi alrededor como si quisieran atraparme, pero no podía darme el lujo de dudar. Julia necesitaba mi ayuda. Caminé a través del sendero conocido, pero todo se sentía diferente. Cada paso crujía en la hojarasca y las luces de la luna pintaban patrones inquietantes sobre el suelo. El claro donde había visto a Julia estaba más cerca de lo que pensaba. Solo tenía que seguir el impulso. Los ecos de sus palabras y la urgencia de la misión me guiaban. Justo antes de llegar al claro, tropecé con algo en el suelo. Era una piedra. No era cualquier piedra. Un símbolo estaba grabado en una de sus caras, un símbolo que me era muy familiar. Era parte del arte antiguo que había visto en el mausoleo. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser esto uno de los objetos que conectaban nuestras historias? Lo recogí, sintiendo una energía recorrer mis manos. Mientras lo sostenía, todo se iluminó temporalmente en mi mente. Recordé cómo Julia me contaba sobre el pasado de su familia, sobre los secretos que envolvían nuestra ciudad y cómo algunos objetos perdidos eran puertas a otros mundos. De pronto, un viento frío sopló, llevándose las hojas secas y haciendo volar mi cabello. Escuché un susurro que me llamaba. Me giré, sintiendo el miedo ahogando mi voz. «¿Quién está ahí?», pregunté, aunque sabía a quién estaba dirigiendo la pregunta. La figura de Julia apareció de nuevo, esta vez más clara, como si el tiempo estuviera a su favor.
Has encontrado el primer fragmento, pero no es suficiente. El verdadero objeto está en el corazón del cementerio, dijo, su voz resonando con un tono de urgencia. Debes apresurarte. ¿El corazón del cementerio? ¿Dónde está eso?, le pregunté. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, la imagen de Julia comenzó a desvanecerse. «¡Espera!», grité, pero ya no estaba. El miedo apretó mi pecho. El cementerio era vasto, lleno de tumbas y sombras. ¿Cómo iba a encontrar lo que necesitaba? Decidí seguir el impulso que la figura de Julia dejó en mí, aunque cada paso se sentía más pesado que el anterior. Mientras avanzaba, vi figuras sombrías moverse entre las tumbas a la distancia. No estaba solo. Mi instinto me dijo que debía actuar con cautela. La atmósfera se tornó densa y los ecos de risas distantes parecían resonar más cerca. Al llegar al centro del cementerio, una gran lápida captó mi atención. Era diferente a las demás, adornada con estatuas y símbolos que recordaban al que encontré antes. La piedra emanaba una energía palpable y sentí que el objeto que buscaba estaba allí. Sin embargo, antes de que pudiera acercarme más, una sombra emergió de la lápida. Era una visión aterradora, una figura cubierta que parecía imbuida de desolación. El eco de la risa estalló, convirtiéndose en un grito desgarrador. Me quedé inmóvil, atrapado entre la necesidad de seguir adelante y el terror que me paralizaba. Entonces comprendí que la historia de Julia no era solo un eco del pasado. Era una advertencia, y ahora era mi desafío. Sin pensar, extendí el brazo hacia la figura, decidido a enfrentar lo que fuera. Pero lo que encontré me dejó helado. En la lápida, un nuevo símbolo iluminado brillaba intensamente. «Esto es solo el comienzo», susurré para mí mismo, sintiendo que el tiempo se estaba agotando. El eco de mis decisiones pasadas resonaban mientras me preparaba para lo que vendría. La historia de Julia clamaba por ser contada, y estaba decidido a descubrir su final sin importar cuán oscuro fuera el camino. Capítulo 5. El corazón oscuro. El grito desgarrador se desvaneció tan pronto como la sombra desapareció en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación helada que me decía que debía moverme. Donde antes había una figura aterradora, ahora quedaba solo la lápida, pero el símbolo iluminado seguía brillando y parecía invitarme a acercarme. Respiré hondo y crucé el espacio que me separaba de la piedra. Cada paso resonaba en el silencio del cementerio y mi corazón latía más rápido. Al llegar, me agaché para examinar el símbolo más de cerca. Era un patrón complicado, lleno de curvas que se entrelazaban. Sentí que una fuerza nueva emanaba de él, algo que podría conectarme a lo que había perdido y a la historia que debía desvelar. De pronto, un sonido irregular rompió la quietud, un roce de hojas. Me giré, recordando que no estaba solo. Las sombras parecían alargarse, como si todo el cementerio estuviera cobrando vida. Tenía que encontrar el objeto que Julia me había mencionado. «¿Dónde estás?», murmuré para mí mismo, con la esperanza de tener alguna pista. Las figuras que había visto antes se materializaron de nuevo, esta vez más cercanas. Eran sombras humanas, envueltas en un aura de tristeza. No sabía si eran espíritus o ilusiones, pero su presencia era palpable. Una de ellas se adelantó, una mujer de rostro pálido y ojos oscuros. Me miró con intensidad, y su expresión denotaba una mezcla de súplica y advertencia. «Estás buscando lo que no puedes controlar», dijo con una voz apenas audible. Sus palabras fueron como un eco sutil, cargadas de significado. «El corazón del cementerio guarda secretos que no deberías desear conocer». «¿Y qué debo hacer?», respondí, sintiendo cómo la desesperación empezaba a apoderarse de mí.
Debes desear menos y actuar más, dijo la mujer, y mientras hablaba, el aire se volvió más denso, como si cada palabra tejiera una red de tensiones. Hay quienes solo buscan el poder del pasado, pero tú debes encontrar la verdad. Mientras hablaba, la visión comenzó a nublarse, y en un instante desapareció. Las sombras también se desvanecieron, dejando un silencio aterrador. Me encontré solo de nuevo, frente a la lápida que brillaba intensamente. Comenzaba a comprender que cada respuesta que buscaba traería consigo nuevas preguntas. Decidí que no podía quedarme más tiempo. Busqué en los alrededores la forma de liberar esa energía encerrada. Recordé cómo Julia había tocado cada fragmento de historia con cuidado y reverencia. No podía dejar que el miedo me dominara. Ahora más que nunca debía seguir adelante. Antes de poder pensar en lo que iba a hacer, extendí mis manos hacia el símbolo en la lápida. En cuanto mis dedos tocaron la piedra fría, una ola de energía recorrió mi cuerpo. El símbolo comenzó a vibrar y un destello de luz me hizo cerrar los ojos. Cuando volví a abrirlos, la oscuridad había desaparecido. Ella estaba allí, la figura de Julia, más nítida que antes, pero con una expresión de tristeza. «No estás listo para esto», dijo, y su voz se sentía distante, como un eco de una advertencia que todavía no comprendía. «Pero tengo que encontrar el objeto, tú me lo dijiste», le grité, sintiendo la desesperación crecer en mí. «Necesito ayudarte». «Y lo harás», respondió ella, «pero debes tener cuidado. No todo lo que brilla lleva a la verdad. Algunas cosas en el cementerio son mejor dejarlas enterradas». Mientras esas palabras resonaban en mi mente, el resplandor en la lápida comenzó a apagarse lentamente. El tiempo se acababa y un nuevo temblor de miedo se apoderó de mí. Tenía que actuar rápido, pero en mi interior una pregunta seguía girando. ¿Podía enfrentar la verdad o debería huir? Decidí dar un paso adelante, sin saber que al hacerlo me acercaría a la respuesta que había estado buscando, pero también a una revelación que cambiaría todo lo que sabía sobre el pasado de Julia y el oscuro secreto del cementerio. Capítulo 6. La revelación. Mientras el resplandor se desvanecía de la lápida, un aire helado comenzó a rodearme. La advertencia de Julia resonaba en mi mente, pero el deseo de conocer la verdad me empujaba hacia adelante. La oscuridad era abrumadora y sentía que el cementerio se convertía en un laberinto de secretos. A mi alrededor, las sombras parecían danzar, tomando formas ambiguas que surgían y desaparecían. «Debes desear menos y actuar más», repetía en mi mente, pero el anhelo de encontrar el objeto y entender lo que había pasado con Julia no me dejaba en paz. Comencé a buscar con más ahínco, tocando las lápidas cercanas, buscando algo que resonara en mi interior. De repente, noté algo en el suelo. Era un pequeño amuleto dorado, casi enterrado entre las hojas secas. Me agaché y lo recogí con manos temblorosas. La superficie del amuleto brillaba débilmente, y una extraña sensación de familiaridad se apoderó de mí. Casi podía sentir el latido de un corazón escondido en su interior. «Esto debe ser importante», pensé. Mientras lo sostenía, sentí que el ambiente a mi alrededor cambiaba. Las sombras se agrupaban, ahora parecían observarme con una intensidad inquietante. El murmullo de voces comenzó a fluir entre los árboles, lamentos de almas atrapadas. Fue entonces cuando escuché un nombre: Julia. La mención de su nombre cortó el aire. Miré a mi alrededor, buscando, como si ella pudiera aparecer de nuevo. Pero la única respuesta fueron ecos y susurros. Me dejé guiar por esa mezcla de miedo y esperanza. Caminé más profundo en el cementerio, persiguiendo su voz que resonaba en el viento.
El amuleto empezó a calentar mis manos, conduciéndome hacia un rincón más oscuro, alejado de las lápidas iluminadas. Logré distinguir una gran tumba cubierta de enredaderas. Al acercarme, el calor del amuleto aumentó. Era como si me indicara que ese lugar guardaba algo especial. Descubrí un pequeño compartimento en la base de la tumba. Al abrirlo, vi un libro desgastado. Con cuidado lo saqué, y el aire a mi alrededor comenzó a temblar. El título, apenas visible, decía «Los ecos del pasado». Al abrirlo, una ráfaga de imágenes y recuerdos me golpeó con fuerza. Escenas de mi infancia con Julia, risas compartidas y secretos que una vez pareció que habíamos dejado atrás. Sin embargo, no estaba solo. Una figura emergió de la penumbra, su rostro se hizo visible al reflejarse la luz del amuleto. Era el mismo rostro de la mujer que había visto antes, pero con un aura aún más oscura. «No deberías haber venido aquí», dijo, con un tono que heló mi sangre. Me sentí atrapado, el libro en mis manos se volvió pesado. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «La guardiana de los secretos», respondió, acercándose más. «Lo que buscas te llevará a la verdad, pero a un costo que no puedes imaginar». El temor se apoderó de mí. Todo lo que había hecho hasta ahora podría haber sido un error. Pero no podía darme la vuelta. La combinación del amuleto y el libro parecía unir mis destinos a los de aquellas almas atrapadas. En ese instante comprendí que lo que había descubierto era solo el principio. Las sombras susurraban a mi alrededor, como si anticiparan el desenlace de un antiguo conflicto. «Debo entender», murmuré, sintiendo que no tenía elección. A medida que dichas palabras salían de mi boca, un nuevo brillo comenzó a emanar del amuleto. La guardiana se detuvo, su mirada penetrante fija en mí. «¿Estás listo para enfrentarlo?». Una sensación de determinación se encendió en mí, pero la pregunta era, ¿realmente estaba listo para los secretos que aguardaban en los ecos de aquel cementerio? Mientras la oscuridad se arremolinaba, supe que tenía que intentar descubrirlo, pero el costo podría ser más alto de lo que alguna vez imaginé. Capítulo 7. Los ecos del pasado. Su mirada me atravesó como si pudiera ver los rincones más oscuros de mi alma. El aire se volvía más frío y sentí una presión creciente en mi pecho. «No puedo retroceder», pensé. El amuleto parecía cobrar vida, tirando de mí hacia adelante. «¿Listo para enfrentarlo?», volvió a repetir la guardiana. Antes de poder responder, las sombras a mi alrededor se intensificaron, tomando formas más definidas. Comencé a escuchar fragmentos de conversaciones, ecos de vidas pasadas que parecían resurgir. Una voz familiar resonó en mi mente. «Prometimos mantenernos juntos, no importa qué». Era Julia. La angustia me abrazó mientras recordaba su risa y cómo sus ojos brillaban al revelar un secreto. Pero aquí, en este cementerio, todo parecía distinto y sombrío. «Julia, ¿estás aquí?», grité, sintiendo que el vacío se llenaba de su ausencia. La figura de la guardiana pareció encogerse, inquieta ante mi desesperación. «El pasado no está destinado a ser revivido», advirtió. «Cada eco trae consigo una verdad que no estás preparado para soportar». Pero el deseo de saber era más fuerte que mi miedo. «Dímelo», exclamé, la ira reemplazando mi incertidumbre. Con un gesto de su mano, las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, formando imágenes, momentos entre Julia y yo, pero distorsionados, como fragmentos de un sueño. La guardiana se acercó lentamente, su voz casi un susurro. «Esto es lo que buscabas, pero recuerda, cada respuesta tendrá un precio». Mientras las imágenes se volvían más vívidas, vi una escena impactante. Era una noche oscura, Julia y yo sentados a la sombra de un árbol, hablando sobre nuestras esperanzas. Pero luego la escena cambió.
Un hombre desconocido apareció y el aire se volvió denso. Pude ver la tensión en sus rostros. Él se acercaba con furia y el ambiente se tornaba amenazador. Me estremecí, no recordaba este acontecimiento. ¿Qué pasó esa noche?, pregunté, mi voz casi quebrándose. Lo que ocurrió cambió el rumbo de todo, la guardiana respondió con frialdad. Y tú también fuiste parte de ello, de una manera que ni siquiera imaginas. Las sombras comenzaron a susurrar aún más fuerte, empujándome hacia la verdad que me aterraba. Intenté concentrarme en la imagen. El hombre, su cara era tan familiar y tan oscura al mismo tiempo. ¿Quién era realmente? Mis pensamientos se intercalaban con la desesperación. ¡Detente!, grité, pero fue inútil. La verdad se estaba escapando de mis manos. El costo por la revelación es un aliento en la oscuridad, dijo la guardiana. Su risa era un eco sarcástico que retumbaba en mis oídos. Entonces, la oscuridad comenzó a cerrarse como un abrazo mortal. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo que el terror me invadía. La guardiana solo sonrió antes de desvanecerse en las sombras, dejándome solo. De repente, comprendí que debía tomar una decisión. Las sombras se agitaban, ansiosas por arrastrarme hacia lo desconocido. En ese momento, el amuleto pulsó en mi mano, iluminando el sitio con su resplandor. «Debo intentarlo», susurré a la oscuridad, mientras la imagen de Julia seguía dibujándose en mi mente. La guardiana había dicho que el conocimiento tenía un precio, pero ¿sería un precio que podría pagar? Y, más importante, ¿podría enfrentar la verdad que aún estaba oculta en los ecos de mi pasado? Con el amuleto brillando intensamente, di un paso hacia las sombras, dispuesto a desentrañar el misterio, aunque eso significara perderme a mí mismo en el proceso. Capítulo 8. La revelación de las sombras. Di un paso más hacia la oscuridad, sintiendo cómo el amuleto emanaba una luz cálida que me rodeaba. Las sombras se contorsionaban, absorbidas por aquel brillo, pero, a medida que avanzaba, una sensación de inquietud crecía en mi pecho. Era como si un reloj contara el tiempo que me quedaba antes de que todo se volviera irreversible. De repente, las escenas comenzaron a tomar forma. La conversación entre Julia y el desconocido se volvió nítida. «No puedes hacerlo solo», decía ella, su voz teñida de preocupación. El hombre, de pie frente a ella, tenía una expresión que gritaba desesperación. Sin pensarlo, intenté acercarme. «Esto no puede estar pasando», grité, pero mis palabras solo fueron un eco en el vasto silencio del cementerio. El hombre se volvió hacia mí. Su cara era ahora un remolino de sombras, pero sus ojos, esos ojos, los reconocía. «No», me di cuenta, «es mi padre». La revelación me golpeó como un martillo. Recordaba fragmentos de su historia, de su vida llena de secretos y decisiones que lo llevaron a un final trágico. Volví a mirar a Julia, observando cómo su rostro se llenaba de temor. «No puedes forzarlo», exclamó. Fue un grito que resonó en mi interior. «Pero es la única forma», replicó él. Su tono era grave y frío. Con cada palabra, recordé las conversaciones que había evitado, esas que no había querido escuchar. Pude sentir que el precio que debía pagar empezaba a cambiar. No solo sería un sacrificio, se estaba convirtiendo en una revelación que no estaba listo para enfrentar. Me tambaleé, apoyándome en un árbol que se erguía aún en la penumbra. Un cálido sudor comenzó a cubrirme, y al mirar adelante me di cuenta de que la guardiana ahora estaba justo a mi lado, observando cada uno de mis movimientos. «¿Preparado para saber lo que ignoran?», susurró. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que en sus palabras había más que simple curiosidad. Era un desafío. Las sombras comenzaron a enrollarse a mi alrededor, empujándome hacia la verdad. «¡Dímelo!», grité de nuevo, mi voz resonando en el aire cargado, deseando romper las cadenas del silencio. «Recuerda,
El conocimiento puede liberarte, pero también puede condenarte, me advirtió, y luego se desvaneció en la penumbra. Con ese eco aún en mente, intenté retener las palabras de mis padres mientras el presente y el pasado se entrelazaban. La escena ante mí continuó despliegue. Vi a mi padre mirándome, sus ojos llenos de arrepentimiento y miedo. Hice lo que tenía que hacer, pero pagué un precio muy alto, dijo, y tú, hijo mío, estás a punto de repetir mis errores. Todo mi cuerpo se tensó. La desesperación se apoderó de mí cuando comprendí que lo que había creído como simple historia familiar era una trampa envolvente. La oscuridad me envolvió, el aire se volvió espeso y supe que no había marcha atrás. Entonces, en medio de toda la confusión, sentí un impulso dentro de mí. No puedo dejar que esto me defina, pensé. Pero la sensación de inevitabilidad me empujaba hacia otro lado. La sombra de mi padre se acercaba, y yo, de alguna manera, debía encontrar la manera de confrontarlo. El amuleto vibró con una luz intensa, y todo a mi alrededor comenzó a girar. Era un caos, pero en ese caos me di cuenta de que debía tomar una decisión. ¿Acepto lo que soy?, me pregunté a mí mismo, mientras la oscuridad parecía estar a punto de devorarme. Y justo cuando todo se volvía negro, vi otra imagen, un destello de luz en medio de las sombras. Mi reacción fue instantánea. Me voy de aquí, me dije, mientras una fuerza desconocida comenzaba a arrastrarme hacia la luz. Pero la verdad siempre tiene una manera de volver a atraparte. Capítulo final. La puerta entre sombras. Desperté en el suelo del cementerio, el amuleto aún en mi mano, y la luz del amanecer filtrándose a través de las ramas. Las sombras que antes parecían cobrar vida y moverse a mi alrededor, ahora estaban quietas, como si todo lo que había pasado fuera un sueño, aunque sabía que no lo era. Me incorporé. La cabeza me daba cientos de vueltas y el aire frío llenaba mis pulmones. Miré a mi alrededor. El mausoleo seguía ahí, pero ahora parecía un sitio más tranquilo, despojado de la inquietante presencia que había sentido. Sin embargo, el peso de lo sucedido me mantenía en su agarre. Sabía que había dejado algo atrás, algo que había estado buscando. Pero al mismo tiempo, una parte de mí quería seguir adelante. Dejar todo eso en el pasado. «¿Julia?», llamé, buscando alguna señal. Pero no había respuesta. Mis recuerdos seguían doliendo, las visiones de mi padre y aquellos ecos me perseguían. La advertencia de la guardiana resonaba en mi mente. El conocimiento puede liberarte, pero también puede condenarte. Y ahora, esa condena podía ser mi vida normal, donde todo lo que sucedió no hubiera tenido jamás lugar. Comencé a caminar hacia la salida del cementerio. Cada paso era un acto de resistencia ante la comodidad de quedarme en el limbo entre el pasado y el presente. La luz del sol me abrazaba, pero sentía que las sombras estaban detrás de mí, al acecho. Tal vez nunca se irían, tal vez eran parte de mí ahora. Al salir, recordé que el amuleto que encontraba en la lápida pulsaba con energía. Lo apreté en mi mano como un ancla, deseando que pudiera responder mis preguntas. ¿Qué había pasado con Julia? ¿Era realmente ella quien había llamado? ¿Qué secretos guardaba el cementerio? Por fin, pensé. Quizás lo mejor era nunca tener respuestas. Quizás la única decisión válida era integrar lo que había aprendido y no buscar más respuestas en algo que podía atormentarme. Días después de mi regreso, decidí explorar nuevas historias en lugares más familiares. Con cada relato que contaba, sentía que un eco de aquella sombra se desvanecía. Sin embargo, hay noches en las que el viento parece susurrar su nombre. En esas noches me encuentro reflexionando sobre lo que pasó y sobre la línea entre el amor y la pérdida, la búsqueda y el miedo. Nunca volví al cementerio de San Jerónimo, pero sé que tiene sus secretos. En cualquier momento, una sombra podría cruzar mi camino, o una voz familiar podría llamarme desde la oscuridad.
Así es como el recuerdo de Julia vivirá en mí, en un ciclo de preguntas que nunca tendrán respuesta y una inquietud que no se apaga del todo. Quizás, al final del día, lo que realmente aprendí fue que las historias, las reales o las que surgen del eco de las sombras, nunca terminan de contarse. Hay historias que solo existen en la penumbra, y vivir con ellas es un constante recordatorio de lo que una vez fue, pero nunca más volverá a ser.